Dios bendiga manang. Quem está viva? E na seu nome, alabanza a Jesus. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. No queda quieto, aleluya. Alabanza a Jesús. Dios tem mais para vos. Dios tem mais para mim. Dios tem mais para nós esta noite. No queda quieto, aleluya. É fuente de candela está aqui de noite. Alabanza a Jesús, aleluya. Alabanza al Señor. La ganamos abre a palavra de Deus esta noite. De book de Efésios. Alabanza al Señor. Efésios capítulo 6. Poderoso Dios, maravilloso Jesús. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Alabanza a Deus. Tanto tempo de buscar, seguir alabar a Deus. Maravilloso Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Fora de luna não está de uma guerra forte, aleluia. Fora de luna não está de uma batalha, aleluia, precioso e tremendo. Alabanza al Señor. Satanás e seu demônio não está quieto. E nós tampouco não está quieto, aleluia. Nós tampouco não está quieto. Alabanza a Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Capítulo 6, versículo 10. Alabanza a Jesus. E a armadura completa de Deus. Alabanza al Senhor. Quanto tem bestial em noite. Quanto tem a armadura de Deus completa bestial em noite. De nome de Tata de Espírito Santo. Alabanza al Senhor. Finalmente, seja forte do Senhor. E tem força de seu poder. Vestir a armadura completa de Deus. Para você para firme contra a trampa de diabo. Para nos luta, não está contra carne e sangue, sino contra o governante, contra o poder, contra a força mundial de escuridade aqui, contra a força espiritual de maldade em lugar celestial. Pensei, toma a armadura completa de Deus, para você resistir em dia malo. E depois de assim turcos, para firme anto, que você refará com a verdade, e com a coraça de justiça viste, e que você pianan viste com a preparação de evangelho de paz, e riba turcos, tomando escudo de fé, com qual você por paga tur e flecha sendi de malvado. E toma o helm de salvação e espada de espírito, qual está a palavra de Deus. E com tua oração e súplica, pedir tua orabai de espírito. E com essa aqui, na vista, seja alerta com tua perseverança e súplica para o tua santo nome. Alabança a Deus. Deus está botar grande, botar precioso, botar maravilhoso, meu rei. Padre celestial, eu agradeci, botar imensamente, Deus, meu rei. Oh, palavra de la glória, Tata Santo. Senhor, danke para o amado, para a armadura para o amado. Danke de la glória para o santo, para a armadura para o amado, Deus meu. O Senhor cuidando para o santo, nós vamos visitar um momento para a glória, Tata Santo, para nós conseguir batalha, para nós conseguir pelear, Deus meu. Para nós conseguir brincar para o santo, de clamor, de súplica, de oração, de la glória, Tata. Hoje eu venho na boa igreja, hoje noite para o santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Junto conosco, hermano pastor. Amém. Lá nós vamos cantar com gosto para o Senhor. Tu ser ujieron para adelante para coger ofrenda. Nós vamos jogar alta passa para dirigir uma alabança na Senhor. Vamos cantar com gosto, aleluia. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Siga alabar a Deus, Ele te presente e está aqui na presente. Glória a Deus, nós te alabamos, nós te adoramos, Senhor. Padre amado, chega o momento de ofrenda, meu grande Senhor. Recibe a ofrenda aqui como um olor grato de tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. A mim me gusta cantar a Jesucristo.
A mí me gusta cantar solo a Él. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas y así poder gozar. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas y así poder gozar. A mí me gusta cantar a Jesucristo. A mí me gusta cantar solo a Él. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas y así poder gozar. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas y así poder gozar. Abre tu boca, confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Que la victoria de Jehová. Que la victoria de Jehová, 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 que la victoria de Jehová. Abre tu boca, confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Que la victoria de Jehová, que la victoria de Jehová, que la victoria de Jehová. Que la victoria de Jehová, que la victoria de Jehová. A mí me gusta cantar a Jesucristo. A mí me gusta cantar solo a Él. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas y así poder gozar. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas y así poder gozar. Abre tu boca, confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Que la victoria es de Jehová, que la victoria es de Jehová. Que la victoria es de Jehová. Que la victoria es de Jehová, que la victoria es de Jehová. Alza tu mano, siente poder. Alza tu mano, siente poder. Alza tu mano, siente poder. El Espíritu Santo comienza. Victoria es de Jehová. Que la victoria es de Jehová, que la victoria es de Jehová. Que la victoria es de Jehová, que la victoria es de Jehová. Que la victoria es de Jehová, que la victoria es de Jehová. Gloria a Dios. Amén, hermanos. La victoria es de Jehová, porque Él pelea por nosotros. Amén. Nós vamos abrir nosso coração para receber corto pensamento à noite com nosso irmão Santana, no, Tomás Santos. Gloria a Dios. El hermano me perdona, amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga más. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos están contentos? Gloria a Jesús, aleluya. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da, alabado sea Dios. Hoy había una lucha fuerte en mí que no pude dormir y nada más me dormí como 2 horas. Y no quería. Tenía una lucha fuerte para venir a la iglesia hoy. Alabado sea Dios por la victoria de Dios. Dios es grande y Dios es poderoso. Y yo le dije a mi esposa, me voy porque yo sé que tengo una bendición grande. Gloria a Jesús, aleluya.
Cuando el pastor se me acercó y me dijo que traiga un corto mensaje de la palabra, digo, Señor, ¿por qué tú me haces esto? Aleluya. Gloria a Jesús, pero gloria a Dios. Aquí estamos, hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a elevar una oración al cielo antes de comenzar. Gloria a Jesús. Y con tu pensamiento. Amante Dios y Padre celestial que moras en las alturas. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu grandeza, por tu gloria, por tu maravilla. Señor, no soy nada delante de ti, un vaso vacío soy. Padre, pero me pongo delante de ti. Tú le dijiste a Moisés que tú estabas en su boca. Padre, tú le dijiste que abra la boca y tú la llenarás. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que tú unjas tu palabra en esta noche. Que tú quites toda palabra humana. Que tú quites todo lo humano de mí, Señor. Y sea tú en mí, Señor, hablando a tu pueblo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Hermano, vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías capítulo 40. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Isaías capítulo 40. Gloria a Jesús. Mientras usted le busca, alábele que Él está aquí, aleluya. Si usted lo ha sentido, alábele, no cierre la boca. Alabado sea Dios, porque yo sé que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando todos lo tengan pueden gritar un gran amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios será leída bajo la comunión del Padre, el Hijo y la gracia y el poder del Espíritu Santo. Dice, consolado, consolado pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, diciendo, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Gloria a Jesús. Puede tomar asiento, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y a este mensaje yo le puse, gloria a Dios, aleluya, enderezando lo torcido y allanando los áperos en esta noche. Gloria a Jesús, aleluya. Dios está hablando al pueblo, gloria a Dios, en esta noche. Alabado sea Dios. Dios le está pidiendo que se consuelen en esta noche, que sea consolado el pueblo en esta noche, gloria a Jesús. Que Él está escuchando tu clamor, Él está escuchando tu intercesión. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Dios no se ha cortado la mano de Jehová para escucharte. Esto que se está haciendo, alabado sea Dios, esta oración que se están haciendo en esta semana no son en balde, hermano. Si tú crees que Dios ha tocado, alabado sea Dios, que Dios ha abierto los cielos, comienza, alabado sea Dios, a adorar, alabado sea el nombre de Jesús. Y si tú no quieres decir un amén, di gloria a Dios, aleluya, porque Él está aquí, aleluya. Dios está aquí, Dios está aquí, aleluya. No me mire a mí, yo no sé predicar, yo no sé a qué vine, gloria a Dios, pero Dios sí sabe a qué me trajo, gloria a Jesús, aleluya. Y si Dios ha traído esta palabra es porque quiere bendecir en esta noche a uno de nosotros, gloria a Dios. Dice, voz del que clama en el desierto, aleluya. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Si hay algo torcido en nosotros, hoy es el día de enderezarnos. Si hay algo en nosotros, aleluya, que otorgue la bendición, hoy es el día de hacerlo derecho. Hoy es el día de allanar aquel camino torcido. Hoy es el día, alabado sea Dios, de que aquella loma se allane, alabado sea Dios. Bendito sea Dios, porque cuando nosotros buscamos a Dios, aleluya, en espíritu y en verdad se rompen las murallas, se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, se rompen las ligaduras. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y todo lo torcido se enderece y los áperos se allanen. Gloria a Jesús, aleluya. A veces creemos que estamos derechos, oh, gloria a Jesús, pero estamos más torcidos que una curva en una carretera.
Gloria a Dios, aleluya. Pero creemos que estamos derechos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios quiere que en esta noche nos enderecemos. Dios quiere que todo lo áspero sea borrado en esta hora. Dios quiere que el camino se enderece en su iglesia en esta hora. Levántate, aleluya. Si está torcido en esta hora, levántate. Es hora, aleluya, de que enderece el camino. Es hora de que te prepares, aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Porque ¿quién la habló? La boca de Jehová ha hablado. Gloria a Dios, aleluya. No es Santos que está aquí, no es Tomás, aleluya. Es la boca de Jehová hablando, alabado sea Dios en esta hora, su pueblo. Gloria a Jesús, porque Dios quiere que el pueblo se enderece. Si hay algo torcido, aleluya, que comience a enderezarse. Si hay algo, alabado sea Dios, que sea áspero, que comience a llenarse, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, voz del que clama. Dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como la hierba es pueblo, es el pueblo, aleluya. Oiga lo que Dios está hablando en su palabra. Nosotros somos como la hierba. Alabado sea el nombre de Jesús. Un día estamos fuertes, alabado sea Dios, pero otro día estamos descaídos, gloria a Dios, aleluya. Pero si nosotros comenzamos a allanar, alabado sea Dios, aquellos muros, alabado sea el nombre de Jesús. Si comenzamos a allanar aquellos muros que hay en nuestra vida, alabado sea Dios, aquellos muros de pecado, si comenzamos a allanarlo, gloria a Dios, aleluya, la gloria de Dios se manifiesta en nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque la mano de Jehová no se ha cortado. Siempre cuando yo oro, yo digo, Señor, yo te pido que tus ojos estén puestos sobre este lugar y tus oídos atentos al clamor de tu siervo. No soy digno para que me escuche, pero yo sé que grande es tu misericordia. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque no somos dignos, hermano. Yo no sé predicar. Gloria a Dios. Pero me pongo en la mano de Dios. Solamente, gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Dice el 9: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz. Anunciará de Jerusalén. Levántala. No tema, di a la ciudad de Judá: ve aquí al Dios vuestro. Aleluya. Aquí está el Dios vuestro. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Pues dígame en gloria a Dios, aleluya, que aquí está el Dios nuestro, aleluya, porque Él ha estado visitándonos noche por noche, día tras día, ha estado visitándonos aquí. Y si usted no lo ha sentido, comience a buscar la gloria de Dios para que usted lo sienta. Gloria a Jesús. Si usted no se ha dejado sentir de Él, déjese sentir, porque Él está aquí, aleluya. Él está aquí, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Dice aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Gloria a Jesús. Usted no está aquí de balde. Dios no la ha llamado para que usted esté aquí de balde. Dios no la ha llamado para que te devalde. Dios dice que lo va a recompensar. Aleluya. Pero esa recompensa hay que buscarla. ¿Cómo la buscamos? En espíritu y en verdad. En ayuno, con rodillas, con oración. Aleluya. En ayuno, gloria a Dios. Aleluya. Para que usted consiga su recompensa. Buscando las almas. Hablándole a las almas. Aleluya. Es el que mejor paga. Es el que mejor paga. Gloria a Jesús. Muchas veces nos preocupamos, aleluya,
por llegar al trabajo temprano. Porque si no llegamos temprano, gloria a Dios, aleluya, el jefe nos llama la atención. Pero cuando venimos a alabar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, no queremos salir de la casa. Siempre venimos tarde porque hay algo que el enemigo pone a que nosotros hagamos para que lleguemos tarde a darle la gloria y la honra y el poder al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. No fue tu jefe, fue Jesucristo que murió por ti en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Pero muchas veces le damos más prioridad a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque aquel nos llama la atención, pero Jesucristo también nos jala las orejas. Gloria a Dios. Nos pellizca las orejas. Levántate, levántate, vete. Levántate, vete, aleluya. Vete a buscar mi grandeza, vete a alabarme, vete a adorarme, aleluya. Porque yo soy merecedor de honra, soy merecedor de gloria, aleluya. Pero muchas veces queremos darle la gloria a los hombres y a Dios lo tenemos un poco. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ir a Lucas capítulo 3, versos 4 al 6. Gloria a Jesús, aleluya. Oh, alabado sea Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Lucas capítulo 3, versos 4 y 6. Gloria a Jesús. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza su senda, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Gloria a Jesús. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno. Porque Él nos está mandando, gloria a Dios, aleluya, que allanemos los ásperos. Gloria a Jesús, que enderecemos el camino torcido. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo a veces lloro y digo, Señor, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué pasa, Señor? Aleluya. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Me siento entre la espada y la pared. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero le doy gracias a Dios que hasta aquí Dios me ha sostenido. Hemos tenido muchas pruebas y dificultades en el Evangelio, pero hasta aquí Dios nos ha sostenido. Venimos luchando desde Holanda, gloria a Dios. España, gloria a Jesús, aleluya. Santo Domingo, gloria a Dios. Pero yo no vine a mirar el hombre. Yo no vine a poner mis ojos en el hombre. Yo vine a poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Y si tú tienes tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, no hay diablo que te haga caer. 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 Porque tú le sirves al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya. Y cuando estamos anclados con Jesucristo, no importa lo que diga el hombre, no importa lo que diga el hermano, no importa lo que diga la hermana. Fue Jesucristo que me trajo. Fue Jesucristo que murió por mí en la cruz del Calvario. Aleluya. Pero a veces miramos lo áspero. A veces miramos lo áspero y lo torcido del hermano. Y estamos nosotros más ásperos y más torcidos que cualquiera de los que están aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero no miramos la viga que tenemos en el ojo, pero la basurita que tienen los hermanos sí la podemos ver. Entonces por eso Dios está mandando que limpiemos
nuestros caminos, que allanemos nuestros caminos, que allanemos nuestro camino, que no mires, aleluya, que no mires la basura del hermano. Primero sácate la viga que está en tu ojo, aleluya, porque el que cree estar salvo, que tire la primera piedra. El que quiera estar libre de pecado, que tire la primera piedra, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. A veces estamos listos, hermano, para criticar. Gloria a Jesús, pero no estamos listos para ayudar a aquel débil. No estamos listos para ayudar al débil. Y la Biblia dice que si usted está fuerte en el espíritu, que ayude a aquel que está débil. Aleluya, para que se levante. Si usted ve algo en su hermano, acérquese a él y dígale: hermano, esto que tú haces no está bien. Vamos a ayudar, vamos a orar para que Dios rompa esa cadena, para que Dios rompa esa atadura, para que Dios rompa esa ligadura. Pero no hable, no critique. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y es como la iglesia crece. Es como la iglesia crece cuando todos estamos unánimes. Gloria a Jesús. La palabra de Dios dice que cuando la iglesia estaba unánimemente, Dios añadía a todos aquellos que habían de ser salvos. No había que salir a predicarle, aleluya. Dios lo traía, aleluya. ¿Por qué los gobiernos ganan? ¿Por qué los gobiernos suben a la silla? Es porque se ponen todos juntos, unánimes, para votar por ese gobierno para que suba. Si nosotros nos ponemos unánimes, la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está, aleluya. Él no necesita un ejército, Él necesita 2 o 3 que se pongan en la brecha a buscar la grandeza de Dios, que se pongan a ayunar, a doblar rodillas, aleluya. Y se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, se rompen las ligaduras, y el Espíritu Santo desciende. Aleluya. Alabado sea Jesús. Bendito sea Dios. No es con ejército, hermano. Gedeón tenía 32,000 para ir a pelear a la guerra. Alabado sea Dios. Pero Dios no quería que fueran esos 32,000. Porque para Gedeón, esos 32,000 podían ayudarlo a pelear. Pero para Dios no era eso. Aleluya. Por eso que no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Y él le dijo: ve, llévalo al río, pruébalo allí. Aleluya. Por eso tenemos pruebas. En los caminos de Dios tenemos pruebas. En los caminos de Dios tenemos pruebas, porque Dios te prueba a ver si en verdad que eres fiel. Dios te prueba a ver si en verdad que eres fiel. Aleluya. Y lo se llevó allí. Y Gedeón no salió con los 32,000, salió a pelear con 300. Aleluya. Y aquellos 300 ganaron la victoria, ganaron la batalla. No porque eran ellos las que la estaban ganando, era Dios que la estaba peleando. Y así mismo en esta hora Él pelea por tu batalla, Él pelea por tus problemas, Él pelea, aleluya, por tus pruebas. Él pelea en esta noche por tus dificultades, aleluya. Así es que no te sientes en ella. Pelea, pelea, pelea la batalla, pelea la batalla, pelea, aleluya. Y Dios te va a dar la recompensa. Alabado sea Dios, porque Él es el que paga. Él es el que paga, aleluya. Él es el que paga, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios, aleluya. Alabado sea Dios, hermano, póngase de pie en esta hora y créale a Dios. Créale a Dios, aleluya. Créale a Dios. Si usted vino por una bendición, créale a Dios y diga: Señor, en esta hora yo quiero que tú allanes, yo quiero que tú quites, yo quiero que tú endereces, yo quiero que tú me prepares, yo quiero que tú me capacites para no seguir como estoy. Yo estoy perdiendo el tiempo, pero hoy es el día de comenzar a aprovechar el tiempo en esta hora, en el nombre de Jesús. Pero levántate y me ayuda. Yo solo no puedo, pero con tu ayuda yo puedo derribar murallas, yo puedo derribar los torcidos, aleluya, enderezarlos. Alabado sea Dios. Oh, mi alma alaba a Dios, aleluya. Mi alma te bendice, Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Hasta aquí esta parte, hermano, y el pastor con nosotros. Que Dios le bendiga grandemente. Gloria a Jesús. Adora al Señor. Dune dan que noche, aleluya. Oh, alabanza a Jesús para siempre.
Alabanza a Dios. Danke por palabra, Dios mío. Danke, Señor. Su presencia está aquí, aleluya. Su presencia está aquí, glorificado sea Jesús. Oh, podemos arriba, Señor, aleluya. Podemos vida de mandi, Señor, a noche. Alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús. Que en Dios de una victoria grande. Oh, na Gedeón, bendito sea el Señor. Alabanza a Jesús. Dios te esta noche. No piensa en solución para Dios. Está imposible. Una locura. Va a guerra que tres gente contra miles de enemigos. Aleluya. Pero guerra del Señor. Oh, alabanza a Jesús. Porta situación. Boa batalha. Também era miles nanco a contra Gedeón, pero confia Señor. Confia Señor, confia Señor. Se vos de vista, rebe solução conforme vos mente, aleluia. Vos fe também, pero confia a Dios, adoré. Oh, alabanza, danke tata, danke vos palavra, Dios mío. Danke, Señor, nada está impossível para Jehová. Oh Dios, baixabou tu lo qual está sobre nós de avançar. Nós está quebra, com pecado, com atadura. Con tibieza, con frialdad, Dios mío, Jehová, de nombre de Jesús, Dios mío, te pedimos y amamos danke, Señor. Amén. Y Dios mío, mi hermana. Y cuando manda saludo para nuestro hermano Aida Margarita, allá en Colombia. Nuestro hermano Jackie Camila, allá en Corsao. Y nuestro hermano aquí en Boneiro, que está sintonizando. Cuando manda saludo para Nan. Dios bendiga a cada uno que está sintonizando esta noche. Amén. Dios está bueno, Dios está maravilloso. Y cuando recibí a noche, preciosa presencia, glorificado sea Jesús. Y si vos no pegar la candela ainda, mañana es tu último día. A si mañana pegar la candela ainda, a no tener gasolina de BSI. El que no se prende, no va a prender nunca más, aleluya. Pues préndete, si no vamos a usar gasolina, aleluya. Amén, hermanos. A su nombre, Cristo vive. Amén. Vamos a despedir, nos van a despedirnos, vamos por largo pasa. Dona Dios danke y despedirnos de oración.